Yo soy una obra de arte, planeado en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor, a su imagen me formó. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando, que estaban esperando, y algunos que me estaban hablando por interno. Así es que sea de mucha bendición este tema para padres. Así que voy a dar el pase para que continuemos con nuestra hermana Romina. Los saludo y la saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contenta por estar acá y como dice, ¿cierto? Mi hermana Pamela, es una lástima quizás que no tomen estas invitaciones, sin embargo, aunque podemos llegar a una familia, ya para nosotros va a ser significativo y más para el Señor aún. Así que no nos preocupemos por eso, porque yo sé que si el Señor generó esta instancia, ¿cierto? Va a llegar a donde Él necesite que llegue este taller. Bien, ¿cierto? Ustedes saben, el taller para padres enfocado en la primera infancia, que es lo que vamos a tratar y conversar el día de hoy. Y de acuerdo a eso vamos a ver 3 temas en particular. Hay muchos temas que hablar, ¿cierto?, de la primera infancia, pero quisimos solamente especificarlo en 3 cositas importantes. Me presento entonces, mi nombre es Romina Sepúlveda, de profesión soy educadora de párvulo. Actualmente no ejerzo como educadora de párvulo, sí lo ejercí, pero me dedico a la misma área. Realizo clase a niñas de educación superior que son técnicos en párvulo, futuras técnicos en párvulo. Por lo tanto, estos conocimientos ya lo adquirí, sigo tratando de perfeccionarme para mejorar, ¿cierto?, lo que puedo entregar en la primera infancia. Es mi vocación, es algo que a mí me apasiona, me gusta mucho hablar de niños y niñas y sobre cómo ellos y ellas aprenden. Entonces, vamos a conocer un poco sobre esto. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a enfocarnos en 3 puntos. El primero es la capacidad neuronal en las primeras edades, cómo, ¿cierto?, se desarrolla mi cerebro en las primeras edades. El segundo punto es el rol de la familia, o sea, de los padres, ¿cierto?, en sus hijos. Y el tercero vamos a conocer un poco sobre los derechos de los niños y niñas. Esto ya es enfocado a las leyes. Estos derechos no es solamente aquí en Chile, sino que es a manera, ¿cierto?, global, universal. ¿De qué creen que se trata cada tema? Vamos a conversar un poquito. Por ejemplo, usted, hermana Francisca, ¿de qué cree que se trata el primer tema del desarrollo neuronal, la capacidad neuronal? Bueno, hermana, yo creo que se trata como el proceso de los aprendizajes que va adquiriendo quizá la niña o niño. Ya, bien, sí. Usted, hermana Araceli, cuando hablamos del rol de la familia, para usted, ¿qué es lo que será el rol de la familia? El rol de llevarnos al Señor, de llevar los niños al Señor, los hijos al Señor. ¿Es parte del rol llevar a los niños y niñas al Señor? Sí. Así es, parte de nuestros roles. Y sobre los derechos de los niños y niñas, Connie, ¿usted qué cree que es los derechos de los niños y niñas? ¿Usted cree que ellos tienen derechos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuáles derechos tendrán los niños? ¿Se imagina alguno? A ser escuchado. Por ejemplo, que un derecho, ¿cierto?, a ser escuchado. Súper. A ver, vamos a ver si eso realmente es así o no. Sigamos avanzando, por favor. Ya, el primer tema, ¿cierto?, es cómo se desarrolla nuestro cerebro. En las primeras edades, nuestro cerebro tiene una capacidad neuronal mucho más amplia. Estamos totalmente abiertos a conocer distintos aprendizajes. Inclusive me dice que en las primeras edades hay 1 millón de nuevas conexiones. Desde los 0 hasta los 6, 7 años aproximadamente, nuestro cerebro se puede llegar a desarrollar en un 80%. ¿Qué significa esto? De que prácticamente cuando nosotros nacemos, toda la información que vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida va a estar destinada a cómo fuimos estimulados en las primeras edades. Usted puede decir, pero ¿cómo un niño, cierto, 80% un cerebro de un niño? Nuestro cerebro funciona así. Por ejemplo, vamos a tener una cómoda, ¿cierto?, con distintos cajones y vamos metiendo ahí información en vez de ropa. Mucha información. Luego, a medida que van pasando los años, ya esto ya no es, ¿cierto?, cajones separados. Esto ya es un ropero más armonioso. Toda esa información tiene coherencia, porque después nosotros ya empezamos a aplicar lo que nos enseñaron en las primeras edades, ¿ya? Y
aparte, cuando somos pequeñitos y pequeñitas, tenemos muchas células espejo, en lo que más se utiliza. Por eso los niños y niñas tienden a imitar todo lo que nosotras hacemos cuando somos pequeñitos, ¿cierto? Ellos imitan la manera de caminar, la manera de hablar. Me imagino que más de alguno aquí, por ejemplo, tiene muchas cosas que tienen sus padres, que nosotros también lo realizamos. ¿Qué es necesario aquí como tips en cuanto al aprendizaje por memoria espejo? Ser bastante repetitivo. O sea, si yo quiero que mi hijo o mi hija aprenda y adquiera pronto el lenguaje, y mi hijo, ¿cierto?, me apunta lo que quiere, la idea es que yo no inmediatamente, ¿cierto?, lo vaya a tomar y se lo entregue, sino que yo favorezca ese aprendizaje y que le diga, ah, tú quieres el pan, ya quieres pan, sí, es muy rico el pan, toma, aquí yo te entrego el pan. Créame que si usted, ¿cierto?, va haciendo eso de manera repetitiva para su hijo o para su hija, va a ser mucho más fácil poder adquirir el lenguaje. ¿Por qué? Porque las neuronas espejo están funcionando, pero al 100. Eso en cuanto, ¿cierto?, a la estimulación temprana. Por lo tanto, ¿será importante, hermano Cristian, estimular tempranamente a los niños y niñas? ¿Qué cree usted? Buenas tardes a todos los hermanos y a las personas que están también conectadas. Respecto a eso, sí, yo creo que la estimulación temprana es muy, muy importante porque el estímulo va a generar una reacción y esa reacción va a potenciar ciertas habilidades que tienen nuestros hijos, y si no los estimulamos, yo creo, a modo personal, que podemos impedir que se desarrollen habilidades o potencialidades en ellos que a lo mejor están ahí un poquito escondidas y que necesitan de ser despertadas. Exactamente, por lo tanto tenemos, y es parte de nuestras obligaciones para aquellas que conocen o tienen hijos pequeñitos y pequeñitas, poder estimular, ya sea el lenguaje, ya sean ciertos los buenos valores, y como decíamos, tienen mucha memoria espejo, por lo tanto también es importante lo que yo realizo frente a mi hijo, frente a mi hija. Continúo. Bueno, a mí me toca presentar la parte bíblica, y la Biblia también tiene que decir mucho con respecto a los estímulos. Como decía Romina, los niños en la primera infancia son como una esponjita que absorben todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué edad más importante para poder hablarles a los niños acerca de Dios, inculcarles los valores y principios que nosotros tenemos y también ser ejemplos para ellos, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Romina, el efecto espejo seríamos nosotros sus padres. Entonces, nosotros cabe la responsabilidad de entregar un buen ejemplo a nuestros hijos. Y en Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, primero para entender qué es lo que es estimular, ¿no? La definición de estímulo es cualquier factor que puede desencadenar un cambio físico o en la conducta, ¿ya? La Biblia se refiere al estímulo como un elemento fundamental para extraer el máximo potencial en todas las áreas de nuestros hijos. Así de importante es este factor según lo que dice la Biblia. Así es, entonces no tan solo, ¿cierto?, en lo que dice la parte teórica, sino que también vamos a ir respaldando todo lo teórico con lo que dice nuestro Señor. Ya, la familia en las primeras edades. Hermana Karina, ¿usted nos podría ayudar, por favor, con la lectura? La Fundación Nacional de la Familia considera la familia en sus diferentes tipos, como el espacio donde se estructuran las primeras relaciones intergeneracionales y de género. Se desarrollan pautas morales y sociales de conducta, donde se vive la gratuidad, la solidaridad y la cooperación en concordancia con el desarrollo individual y las realizaciones personales. Así es. ¿Qué me dice entonces la Fundación Nacional de la Familia? Me dice que las familias, independientemente del tipo de familia, ya usted quizás si cree que a lo mejor su familia es disfuncional o a lo mejor no es tan correcta como la familia del vecino, créame que eso no importa,
porque su hijo o su hija para usted, ¿cierto?, es el pilar fundamental y es en donde se desarrollan las primeras pautas morales, sociales, espirituales, es donde se desarrolla también, ¿cierto?, la cooperación. Por lo tanto, independientemente, ¿cierto?, del tipo de familia que usted cree que tenga en su hogar, para su hijo, para su hija, es el pilar fundamental, ¿ya? Para eso vamos a hablar, ¿cierto?, de 4 aspectos. Estos 4 aspectos se entrelazan, así que van a haber momentos en que vamos a seguir hablando como de lo mismo. Primero, tenemos el primer agente socializador. La familia es el primer agente educador, por lo tanto es el primer agente socializador. Es quien se encarga de educar a los niños y niñas en la manera que sociabiliza con el resto, cómo se relaciona con el resto, cómo es, ¿cierto?, de manera respetuosa quizás, de manera cercana, los valores, el pedir por favor, el dar las gracias, todo eso, créeme que es primero desde la casa, ¿ya? Por lo tanto, luego vamos a volver ahí a tocar el primer educador. Por lo tanto, es súper importante lo que nosotros reflejamos a nuestros hijos e hijas, porque como les digo, somos el primer agente socializador, es donde los niños y niñas recién empiezan a compartir con otros, con el papá, con la mamá, con el abuelo, con el tío, dependiendo, ¿cierto?, quien viva en ese hogar. Cabe mencionar igual que nosotros llamamos familia a todos aquellos que vivan bajo el mismo techo, ¿ya? Si viven bajo el mismo techo, una familia extendida, abuelos, tíos, primos, todos ellos son familia, ¿ya? Una familia. Y para eso nos vamos a respaldar también con lo que dice nuestro Señor en Deuteronomio 6:7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El traspaso de los principios y los valores para que en los niños se haga de forma genuina, primero debe haber una perfecta vinculación entre lo dicho y el hecho. Todo lo que nosotros podamos inculcar a nuestros hijos, ya sea bajo los principios bíblicos y valores, si nosotros le enseñamos valores a nuestros hijos, pero nosotros hacemos lo contrario, ¿qué cree usted que va a pesar más en nuestros hijos? Lo que nosotros hacemos. ¿Recuerden lo que dijo la hermana Romina? El efecto espejo. Ellos siguen el ejemplo nuestro. Y es responsabilidad de nosotros poder inculcar los principios y los valores cristianos. ¿Para qué? Para que ellos desde pequeños tengan una alta imagen de lo que es vivir el Evangelio y que puedan tener convicciones reales en sus vidas. ¿Qué podemos aprender acerca del aprendizaje social, Romina? Sobre el aprendizaje social es súper importante que nosotros como adultos, si tenemos pequeñitos y pequeñitas en la casa, que él se sociabilice con el resto. El aprendizaje es social. Nosotros aprendemos de un otro, de los errores también de un otro. Por ejemplo, los niños y niñas en el colegio, ay, mi compañero se está atando así los zapatos, pero no le resultó. Yo lo voy a hacer distinto. ¿Ya? El aprendizaje es social. Por lo tanto, es súper importante que los padres favorezcan el derecho a la educación, o sea, que vayan a los colegios, que vayan, ¿cierto?, a compartir con otros niños y niñas, y que esos encuentros, ¿cierto?, sean con valores. Por ejemplo, anticipar a nuestro hijo y nuestra hija. Recuerda que vamos a ir al colegio, recuerda, ¿cierto?, que tenemos que compartir, tenemos que ser solidarios en el colegio. Trata, por favor, de no pelear con tu compañero y tu compañera, ¿ya? Antes de anticipar a nuestro hijo e hija de lo que quizás puede pasar. Pero es súper importante que nosotros favorezcamos el aprendizaje social. Nosotros no somos seres solos, nosotros necesitamos siempre de un otro, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, vamos a tener bien en cuenta de que nosotros somos el ejemplo para eso. Si nosotros con nuestra sociedad, con nuestro entorno, no nos comunicamos de buena manera, créame que ese niño o niña le va a costar mucho, ¿cierto?, comunicarse de buena manera en el colegio, ¿ya? Somos el ejemplo. Y para eso también
Dios nos vuelve a hablar en primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo que tú quieres sembrar en tus hijos, lo que nosotros queramos sembrar en nuestros hijos, ellos lo van a recibir por medio del ejemplo de nosotros. Y como dice este versículo, no tengas en menos tu juventud. Y esto también puedo aplicarlo para los niños que son más grandes, ¿verdad? Porque ellos, a través del ejemplo de nosotros, van a inculcar valores en la sociedad y los principios de Dios, y van a ser ejemplo para el resto de sus compañeros, por ejemplo, en los colegios, ¿verdad? Y es tan importante para los niños ver que sus padres son coherentes con lo que predican y lo que practican, porque esa es la imagen que ellos también van a reflejar hacia afuera. Así es. Luego tenemos a la familia, el rol de la familia como el primer educador. Dentro de las posiciones, ¿cierto? El primer educador es la familia. Ya, aquí en la quebrada la familia. El segundo educador son los agentes educativos, o sea, los docentes, los profesores, ¿cierto? Donde usted envía a su hijo o hija. Y el tercer educador, toma el tercer lugar, es el ambiente, donde se rodea ese niño, donde se rodea esa niña. ¿Ya? Así son los lugares. Esto está por estudio. Por lo tanto, imaginemos un niño, ¿cierto?, de jardín infantil o de colegio, que entra a las 8 de la mañana y se retira 5 de la tarde. 5 o 8 de la tarde aprox. Son muchas horas al día. Y supongamos que ese niño ya llega a las 7 a la casa. De las 7, ¿cierto?, en eso que toma 11 y se va a acostar a las 10. O sea, a la semana pasa más horas, ¿cierto?, en el colegio, en el establecimiento, que en su casa. Sin embargo, créame que vale mucho más el aprendizaje que se tiene de casa. Por ejemplo, tenemos a Pedro. Ya tenemos a Pedrito, y Pedrito tiene conducta disruptiva, o sea, golpea a sus compañeros y a sus compañeras. Y yo como educador en el colegio trato de que eso cambie. Y hago estrategia, y hablo con Pedrito, ¿cierto? Y le digo que hay que respetar, que no tenemos que golpear. Sin embargo, en la casa, el papá dice, cuando yo lo llamo a entrevista, dice el papá, pero profesora, si a él le pegan, él se tiene que defender. Difícilmente nosotros podemos cambiar la conducta agresiva de Pedro, porque en la casa lo normaliza. En la casa, ¿cierto?, se ve normal, entonces para él esa situación es totalmente normal y él no está haciendo nada malo. A lo más que puede llegar un profesor es que ese niño quizás no siga peleando, pero no va a seguir peleando solamente en el colegio, en ese entorno. Pero no es una conducta que cambie propia. No es que él deje de ser agresivo y que eso vaya modificando. Por eso la familia siempre va a tener el primer lugar como agente educador. ¿Ya? Es súper importante inculcar buenos valores y no culpar a los docentes de cosas que a lo mejor uno espera como papá o como mamá, que no, eso debería aprenderlo en el colegio. Los valores vienen desde el hogar. Y los profesores, por más cierto que ocupen distintas estrategias, no pueden llegar a cambiar eso, porque usted tiene una gran responsabilidad. Usted es el primer agente educador, ¿ya? Y Dios también nos vuelve, ¿cierto?, a reafirmar esto en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, acá es importante primero que nosotros conozcamos el camino de mi hijo. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo? Usted me podría decir, pero ¿cómo sé cuál es el camino de mi hijo? A través de sus características, de su individualidad, porque todos somos personas únicas, diseñadas en un diseño perfecto que Dios hizo. Y para eso nosotros debemos conocer a nuestros hijos al momento de instruirlo en su camino. Los padres generalmente cometemos un grave error, que queremos encaminar a nuestros hijos en el camino que yo quiero o en el camino que yo creo, sin considerar las características propiamente tal que Dios les dio, como Él los diseñó.
Voy a poner un ejemplo en realidad, influenciado por una mirada familiar artística. Decimos, no, es que mi hijo yo sé que tiene cualidades, tiene habilidades artísticas, pero resulta que mi hijo le pasó una guitarra, le pasó un pincel, por poner algunos ejemplos del arte, y vemos que no tiene ninguna habilidad para eso. Al contrario, nuestro hijo es bueno en las matemáticas, es científico. ¿Cómo lo vamos a encaminar nosotros por un camino que no es el que Dios trazó en su diseño? Entonces es muy importante que conozcamos las características de nuestros hijos. Dígame. ¿Puedo decir algo? Sí. Con este. Bueno, primero que todo, bueno, estamos bien ocupados, pero quiero felicitarles por la iniciativa, por el contenido de esto, y creo que esto es una tremenda bendición para todos, para los que estamos aquí en casa y para los que van a vernos después. Y reforzar un poquitito lo que dice Pamela y cómo lo están trazando. Creo que es la manera correcta, es preciso, y es solamente acotar esto que se me viene a la mente, que cuando uno trata de torcer el camino de su hijo, por eso es que la palabra es tan precisa y eficaz, diciendo que instruye al niño en su camino. Pero ¿por qué? Porque yo trato de torcer el camino de ese niño, pero ese camino va a volver a su cauce, es como un río. O sea, el niño que yo, como el mismo ejemplo que ponía mi esposa, lo trato de encaminar porque mi familia es toda artista y yo quiero que mi hijo sea artista porque sueño con eso, lo trato de encaminar por ahí, quizás va a aprender, pero su línea de vida no va a ir por ahí, y en algún momento va a tomar su camino, pero a lo mejor va a ser tarde, y yo, por torcerle el camino, por indicarle una ruta que no era, voy a retrasar a lo mejor el propósito de Dios. Todo está ligado, hermanos, así que eso, solamente eso. Hay que tener ojo con eso porque va de la mano del propósito. Exactamente, y eso se relaciona con el último punto del vínculo afectivo. Nosotros tenemos que generar en nuestros niños y niñas un vínculo afectivo respetuoso, y eso también, ¿cierto?, tiene relación con el hecho de que yo respete los intereses y los gustos, las características de mi hijo y de mi hija, ¿cierto? ¿Dónde a él le gusta más estar? ¿Qué es lo que le interesa hacer? ¿Ya? Obvio que usted, ¿cierto?, va a ir equiparando como un adulto responsable qué es lo que es bueno para su hijo también y qué es lo que a lo mejor no va a ser tan bueno para su hijo. Pero en cuanto a las competencias, tenemos que favorecer las competencias de acuerdo a lo que ellos pueden y de acuerdo a lo que ellos quieren. ¿Qué otra cosa en el vínculo afectivo? Este vínculo en la familia tiene que ser en base del amor, en base del respeto. Mi lenguaje verbal y mi lenguaje paraverbal gestual también habla. Muchas veces, a lo mejor mi mamá no me dijo nada, pero la mirada me lo dijo todo, ¿cierto? Entonces es importante cómo nos comunicamos también con los gestos. Si tengo a mi hijo más pequeño, es diferente hablarle así a hablarle así, ¿ya? Porque así yo me comunico de una manera mucho más cercana. Él no me ve como una autoridad, ¿cierto?, que tengo que respetar por miedo, sino que me ve como un referente cercano. Y esa es la idea. Nosotros queremos buscar que nuestros hijos e hijas se acerquen a nosotros con confianza, que nos puedan contar lo que sienten, lo que piensan. Entonces, para eso, ese vínculo tiene que ser en base del amor y tiene que ser de manera respetuosa. Y aquí Dios nos vuelve, ¿cierto?, a reafirmar esto en Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué vínculo más perfecto puede ser la relación entre un padre y un hijo? Es a través del amor, ¿verdad? Como decía Romina, los niños desde muy pequeños, incluso cuando son guaguitas, perciben mis conductas. Yo recuerdo que nuestro hijo, cuando tenía cólicos, sufría de cólicos, él no se calmaba conmigo porque el nerviosismo era tan grande en mí que se calmaba con su padre. Su padre le daba la seguridad que él necesitaba. Al ir creciendo también perciben los gestos o la comunicación no verbal. Ellos también saben, por ejemplo, cuando nosotros estamos estresados, estamos deprimidos y ellos nos piden algo, ellos saben que a pesar de que tú estés deprimido o que estés muy ocupado, tú le llevas ese vaso de agua o lo que sea con amor. Ellos lo van a percibir, pero también ellos van a percibir que cuando te piden algo y tú a lo mejor se los vas a dar, pero se los vas a dar de mala voluntad.
Así es, y aparte que si nosotros tenemos esa actitud y esa conducta, como decíamos en un principio, le estamos enseñando a nuestro hijo y a nuestra hija que esa conducta es normal. Que entonces que si yo me siento sobrepasada, que puedo responder de mala manera, cuando no es así. Tengo que, cierto, yo enseñarle a mi hijo cómo canalizar las emociones. Hasta aquí, hermanos, hermanas, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que a lo mejor haya quedado o algo que usted se haya acordado? Sí. ¿No? ¿Está clarito hasta acá? ¿Sí? Yo igual concuerdo con lo que el hermano Cristian decía, de que realmente muchas veces uno piensa llevar cuando ya los niños, yo me voy a poner ya cuando el niño ya sale de su enseñanza media, cuando muchas veces los papás dicen, claro, yo quiero que mi hija sea veterinaria, y a la niña no le gusta. Entonces pierden algunos años y después se dan cuenta que realmente era otro camino. Así que en ese sentido hay que escuchar al niño. Escuchar sus propias opiniones y sus propias decisiones. Por ejemplo, tomándome de lo mismo, cierto, que dice la hermana Karina, cuando a veces cuántos niños y niñas no saben qué elegir, es que no sé qué estudiar, porque toda su vida los padres le han dicho lo que tiene que hacer, lo que debe hacer. Entonces cuando llega la oportunidad de tomar una decisión tan importante, no tienen las herramientas, porque antes no se le entregaron. Es súper importante que desde pequeñitos siempre vayamos favoreciendo que él sepa tomar decisiones y nosotros guiando que esas decisiones sean en beneficio también para él. Eso quería acotar también. Es importante que nosotros como padre conozcamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la labor de nosotros es direccionar el camino de nuestros hijos a las características que ellos tienen. Por eso, en el ejemplo que ponía la hermana Karina, es muy importante que conozcamos si nuestro hijo es científico, es artista, qué sé yo, porque en la adolescencia uno se pierde un poco y de repente en la juventud no tiene las cosas muy claras y ahí es necesario que nuestros padres nos guíen. Ya, entonces terminamos ya con lo que es rol de la familia y pasamos de lleno a lo que les comentábamos, cierto, en un principio, que son los derechos de los niños y niñas, y que esto ya también parte a ser algo legal. No es tan solo que nos piden a nosotros, sino que también es parte de solicitud del gobierno. Y ahí vamos a ir conversando qué es lo que tiene que ver también aquí el gobierno con esto. Por ejemplo, el primer derecho nos habla sobre el derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Hoy en día en los colegios hay muchos niños y niñas que sufren de bullying, que ellos no se sienten cómodos donde están. Y por más que a lo mejor yo como papá le diga, no, pero es que si tú tienes que respetar a tu compañero, ¿qué tiene que tu compañero, cierto, si él viene de otro país, que tenemos una cierto, nacionalidades dentro de Chile y en la sala? Entonces, ¿qué tiene? Tienes que respetarlo. Sin embargo, yo voy por la calle con mi hijo, cierto, de la mano, o me va acompañando ya si tengo un hijo más grande, y a mí me llama la atención y me doy vuelta a ver a aquel que es extranjero. O emito un comentario que no corresponde a aquel que es extranjero. Créame que ese niño difícilmente va a respetar a sus pares que son distintos si usted no lo hace. Entonces, tenemos que respetar a todos los niños y niñas independientemente de cómo ellos sean, independientemente de su religión, de su nacionalidad o de sus características. Para eso, de nuevo, ¿cierto?, nos vamos a respaldar en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El valor de un niño no está condicionado ni por la raza, ni por el género, ni por el estrato social, sino que frente a Dios todos los niños tienen el mismo valor. Esto es universal, no es para algunos o solo para los hijos cristianos y los hijos de los no creyentes, no, esto es universal. Un versículo donde Jesús vino a reivindicar a los niños, porque lo discriminaban en los tiempos de Jesús.
en Israel, los judíos, discriminaban a los niños y a las mujeres. Y él dijo, estando en el templo, dijo, dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban sacando a los niños y los reprendían, dice la palabra. Pero él dice, no, dejadlos venir a mí y no se lo impidáis. Entonces él vino a reivindicar el valor que tienen los niños para él. Y eso aplica para todos los tiempos y todas las generaciones. Exactamente. Bueno, antes de pasar al otro derecho, les quiero comentar algo que ahí aparece en el punto 3, para explicarle un poquito el punto 3, que es niño o niña como sujeto de derecho. Anteriormente, años atrás aquí en Chile, los niños, más que sujetos de derecho, eran un objeto de derecho. Por lo tanto, si yo tomo un objeto, este lápiz, cierto, es un objeto. Este objeto no tiene vida, no tiene sentimiento, yo si quiero lo quebro, no pasa nada. Pero ya el hecho de hablar que es un sujeto de derecho es que yo tengo que respetar lo que ese ser humano distinto a mí, ¿cierto?, cree, piensa y siente. ¿Ya? Eso en cuanto a sujeto de derecho. Ahora pasamos al derecho a la identidad. Nombre y nacionalidad. Es importante de que los niños y niñas sientan de dónde ellos son parte, que sepan, cierto, que tienen un nombre. Llevándonos nuevamente a la antigüedad aquí en Chile, por ejemplo, mi abuela, ella se acuerda que como a los 4 o 5 años recién, cierto, la pasaron por el registro civil y ahí pudo tener su certificado del registro civil. Entonces no se daba la importancia necesaria de que se dejara escrito cuál es el nombre de ese niño o de esa niña, de dónde pertenece. Nosotros necesitamos sentir que pertenecemos a un lugar, la pertinencia cultural, ¿ya? Y ese es un derecho. Y para eso Dios nuevamente nos vuelve a hablar, ¿cierto?, en Salmo 139, versículo 15 y 16. Este salmo, hermano, lo encuentro tan hermoso. Dice así: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. La descripción de cada persona y las características obedece a un orden, a un prediseño perfecto de Dios para cada individuo. No es casualidad de que nosotros hayamos nacido en este tiempo, en este país. No es casualidad, porque incluso tu temperamento está diseñado por Dios para cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. Así es. Y bueno, antes de pasar al otro, les voy a dar un tips a aquellos papitos, mamitas que quizás están escuchando, que tienen hijos o hijas más pequeños. Evitemos, aunque suene más cariñoso quizás, decirle a los niños y niñas con diminutivo su nombre. Si es Ana, ¿cierto? No Anita. Para que nosotros recalquemos bien cuál es el nombre verdadero. Porque si no, hacemos ahí en el cerebro un doble trabajo. Ah, yo no me llamaba Anita, nunca fui Anita, siempre fui Ana. Entonces nosotros desde pequeñitos, ¿cierto?, el lenguaje correcto, como debe ser, y sobre todo nuestro nombre. Romina, antes de pasar al otro tema, se me vino algo a la mente, que lo habíamos conversado. ¿Te acuerdas que yo te comentaba de que Dios, cuando llamaba a alguien, muchas veces le cambiaba el nombre? Pero también había muchas personas que nacían y Dios no les cambió el nombre, pero el nombre hablaba de su propósito en la tierra, de lo que venía a cumplir en la tierra. Eso se daba mucho en la antigüedad. Por ejemplo, lo que hablábamos el otro día con Nehemías. Nehemías significa edificador, y él fue el que reconstruyó las murallas de Jerusalén. Y así, tal cual, cada uno de nosotros, si nos ponemos a averiguar muchas veces qué significa nuestro nombre, tiene mucho sentido con el llamado. Así es. Nuestro nombre, ¿cierto?, es parte de nuestra identidad. Otro derecho, el derecho a la comprensión y amor de parte de sus familias y sociedad. Lo que conversábamos delante, el vínculo afectivo. Este vínculo afectivo tiene que ser respetuoso. Tenemos que tratar de generar en la casa, ¿cierto?, un ambiente armonioso. Muchas veces nuestro temperamento quizás nos puede jugar una mala pasada, pero tratemos de tener siempre presente
necesitamos a niños y a niñas con más amor, con más comprensión, porque son el futuro de las nuevas generaciones. Y es súper importante ese lado afectivo. Por ejemplo, lo que decía delante, si un niño o niña, y yo lo he visto, no se siente cómodo en la sala de clase, él no es el mismo. No va a responder de la misma manera, no va a poder, ¿cierto?, poder potenciar todas sus habilidades porque el lado afectivo no está bien. Eso pasa en el colegio. Entonces llevémoslo a la casa. ¿Cómo será un niño o niña si no se siente cómodo en el lado afectivo en su propio hogar, en su propia casa? Tenemos un niño, ¿cierto?, que quizás constantemente está retraído o llega a lo mejor y dice sus emociones sin respeto alguno. O tenemos a futuros niños quizás contestadores. Entonces es importante que nosotros podamos generar un ambiente armónico dentro de la casa. Y para eso también vamos a revisar la palabra en Isaías 49, versículo 15 y 16. Es una pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido o esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Bueno, sabemos que la compasión en realidad es el sustento que todo niño necesita. Es como el soporte, es como la esponja donde él cae, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se equivocan y cometen errores, ellos necesitan tener un amortiguador. Y eso somos nosotros los padres. No se trata de que nosotros le tapemos sus errores, victimizándolo. No se trata de eso. Pero sí se trata de que a pesar de que cometiste un error y hoy te caíste, mi amor, mi compasión va a estar ahí conteniéndote. Y siempre vas a poder contar conmigo. Eso es. Así es. Y se me vio un ejemplo. Si me preguntan, por ejemplo, en las casas se preguntan, ¿qué pasa cuando tengo un niño o niña con una pataleta pero terrible porque quiere llevarse ese dulce o ese juguete y yo no tengo dinero? O va a llegar a almorzar a la casa y no corresponde, ¿cierto?, que coma dulce antes de, porque tiene que comer comida, yo como adulto responsable. Listo, le digo que no, y no por eso, ¿cierto?, aunque él tenga la pataleta, quiere decir que usted no está cumpliendo el derecho a comprensión. Acompañar en ese momento, yo abrazo a mi hijo, le explico por qué no puedo hacerlo. Pero por favor, no cambie de parecer. Si usted cambia de parecer, los niños y las niñas son demasiado astutos y astutas. Van a saber que en otra oportunidad van a usar la misma estrategia y usted va a cambiar de parecer. Entonces usted, ¿cierto?, en la misma línea, con comprensión, con amor, le explica que eso no se puede. Derecho a la educación y atenciones especiales para niños y niñas con discapacidad. Padres, madres, tenemos que mirar la diversidad como una oportunidad para el aprendizaje, no como una amenaza. Si tengo a mi hijo, ¿cierto?, en un lugar donde hay a lo mejor algún niño con discapacidad o con un ritmo distinto porque aprende más lento, ese niño va a aprender empatía de un otro, que a lo mejor, ¿cierto?, este niño con silla de ruedas le va a costar y va a necesitar más espacio para ir al desayuno, que tengo que generarle más espacio. O este niño que tiene un ritmo distinto va a realizar más preguntas en la clase y tiene que ser más tolerante. Ay, así como no, de nuevo él va a preguntar, ¿ya? Entonces es importante mirar a la diversidad entre nosotros mismos como una oportunidad para aprender, no como una amenaza de. Para eso, ¿cierto?, también tenemos a Dios que nos vuelve a hablar con su palabra en Proverbios 1:8. Yo creo que los primeros prepulsores o precursores del derecho a una educación y atención especiales somos los padres, en la medida que volvemos a vincularlo con lo que ya se había hablado, de que conocemos a nuestros hijos. Porque yo tengo que darle atención especial a mi hijo, pero primero tengo que estar consciente de que la necesita. Pasa mucho, y yo creo que Romina lo puede reforzar, que los padres, cuando hay hijos que tienen diagnósticos, se niegan rotundamente. La primera expresión o la primera reacción es negarse o diluirlo. No, si no tiene déficit atencional, no, o relacionarlo con otra persona, es decir, no, es que el tío era así, y como que eso atenúa el diagnóstico y queda todo ahí. Pero el derecho nos invita
Y la palabra también, como lo va a decir Pamela, me imagino, lo va a reforzar, a que nosotros asumamos esa realidad, aunque de pronto la primera impresión es dolorosa, porque a nadie le gusta que le digan que a lo mejor su hijo aprende más lento, que su hijo va a tener que estar en un programa especial, pero si nosotros no lo asumimos primero, es muy difícil que podamos brindarle este derecho a nuestros hijos. Sí, pasa en educación. Hermano Cristian, eso pasa y al final, en vez de favorecer a ese niño o niña, a la familia, no la está favoreciendo, no la está ayudando, porque retrasa las estrategias que podemos hacer en conjunto. Entonces es importante, ¿cierto?, que si yo veo algo, o si el profesor o la educadora me sugiere cualquier cosa, que yo lo tome, por algo me lo están diciendo, ¿cierto?, que tome esa información, y aunque a mí me cueste, aunque para mí sea un proceso, siempre piense que si no lo toma, va a perjudicar en vez de ayudar. Vamos a revisar entonces Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Primero, debemos destacar dos cosas. Que el padre no lo podemos dejar fuera. El padre no puede descansar y decir, no, para eso está la madre, porque yo soy solamente un proveedor. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, debe existir un padre que instruya, que forme. Y ese padre tiene que conocer a su hijo, porque si no conoce sus características, lo va a formar bajo lo que él quiere, o cómo lo criaron, o cómo él piensa. Pero, como vimos anteriormente, cada uno tiene un prediseño único e irrepetible de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y también aquí tiene que haber un acuerdo, según lo que dice la Biblia, porque el padre instruye, ¿verdad? Pero la madre direcciona y dirige bajo la instrucción que el padre dio. Aquí no puede haber una desconexión y yo instruyo por acá, pero la madre voy y dirijo por otro lado porque yo pienso que así es. No, es necesario que ambos padres conozcamos bien a nuestros hijos y nos pongamos de acuerdo y instruyamos y dirijamos el camino de nuestro hijo bajo la misma dirección. Quiero acotar con un ejemplo. Generalmente cuando yo llevo a Guido al doctor, se dice, el primer médico, la primera doctora siempre son las madres. Ustedes conocen cómo está la orina, por ejemplo, de sus hijos, ¿cierto? Por la orina sabemos si están enfermos o no, por el olor de la orina o por la lengua. Entonces, los primeros que tenemos que estar atentos y sabemos cuando nuestros hijos están enfermos, ¿quiénes son? Somos nosotros, debemos ser nosotros los padres y no dejar esa responsabilidad solamente al doctor. Y vamos a ir al doctor cuando ya nuestro hijo está, pero súper enfermo. O lo mismo en la educación. Yo le comentaba a Romina, yo sé que hay una forma en la educación de tratar con los niños, pero no todos los niños son iguales. Y Romina me decía esto, muchas veces hay tips o qué sé yo para tratar con diferentes niños. En el caso mío, yo lo tuve que hacer con mi hijo, tuve que decirle a la tía, mi hijo, yo sé que es así y que esto me funciona mejor, y le di ese tips a ella para que también lo considerara, porque la que conoce bien a su hijo soy yo. Entonces, o lo mismo en psicología. También una vez tuve que tratar un tema con un psicólogo y el psicólogo no pudo implementar las técnicas con mi hijo, lo que él venía a hacer según lo que había estudiado. Finalmente tuve que ser yo la psicóloga de mi hijo. Entonces, los primeros en educar a nuestros hijos somos nosotros, según lo que dice la Biblia. Así es. De hecho, aquellos que tienen, por ejemplo, más de 2 hijos o 2 hijos, se habrán dado cuenta que la crianza de todos ellos no son iguales. Sus hijos no son todos iguales. Lo que funcionó ayer con mi hijo no es lo que va a funcionar hoy con mi otro hijo. Ya son estrategias totalmente distintas. Igual que nosotros, aquí somos todos diferentes. Ya, vamos a seguir con los otros derechos. Tenemos el derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental, socialmente sanos y libres. Aquí tengo 2 derechos que se relacionan: derecho a la protección y derecho a la calidad. En cuanto al derecho a la protección especial, nosotras
nosotros como papás, como mamás, le enseñamos también al resto cómo yo protejo a mi hijo. Usted debe entregarle una protección a su hijo de manera física, ¿cierto? De manera mental y de manera social, que sean sanos y libres. Y aquí, ¿cierto? Yo ejemplifico cómo yo protejo a mi hijo al resto. Para eso nos vamos a respaldar con Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y hay que cuidarse de no ser nosotros los padres tropiezo para nuestros hijos. Es labor de nosotros facilitar a nuestros hijos, ya sea el espacio, la libertad, el bienestar. Esa es una responsabilidad nuestra. Así es que hay que tener mucho cuidado de no obstaculizar esas áreas de libertad, de seguridad y de bienestar a nuestros hijos. Así es, y como les dije que estos dos ciertos se vinculaban, el otro tiene mucha relación porque el otro me habla sobre derecho a la calidad de vida, contar con un bienestar integral que garantice su familia y sociedad, atención médica, vivienda, que también, como les dije delante, estos son leyes del Estado, por lo tanto el Estado también tiene responsabilidad en estos derechos, atención médica, vivienda y alimentación. Ya es súper importante que nosotros podamos responder a las necesidades básicas de nuestros niños y niñas. Son necesidades totalmente básicas. Y eso me va a garantizar un bienestar integral. Y para eso, Isaías 44:3, Dios me vuelve a respaldar esta información. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios siempre quiere el bienestar para nosotros. De hecho, hay un versículo que dice que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de calamidad. Y eso mismo nosotros debemos imitarlo para nuestros hijos. Es deber de los padres por proporcionar un hogar, ¿verdad? Una buena salud, educación, que son las cosas básicas que nosotros podemos otorgarle a nuestro hijo, pero además de eso, nosotros debemos hacer que nuestros hijos crezcan en un ambiente familiar en donde haya una buena comunicación. Así es. De hecho, quiero contarle una pequeña anécdota. Como yo fui y trabajé, ¿cierto?, como educadora de párvulo, muchas veces nos llegaron niños con fiebre en la mañana, los recibíamos con fiebre. Y nosotros no podíamos, pero la mamá, es que no tengo con quién dejarlo. O de repente se lo entregaba, ¿cierto?, a la tía técnico y ella se iba. Y sabía la mamá que tenía fiebre su hijo, igual lo enviaba, o estaba enfermo. Ella estaba faltando a los derechos de ese niño, a los derechos de esa niña. Y nosotros, como sabíamos que estaba enfermo y que la mamá estaba trabajando, por ley nosotros tenemos que llevarlo igual a un centro médico. No podemos dejar a ese niño enfermo de ahí a la tarde, ¿cierto?, hasta que lo retiran. Tenemos, porque es parte de nuestra obligación. Y para la familia es más obligatorio, porque son el primer agente educador. Ya, yo lo viví y tuve que llevar niños y niñas enfermos porque los papás, ¿cierto?, lo iban a dejar. Entonces están faltando a los derechos. Lo mismo que decía delante nuestro hermano Cristian, ¿cierto?, que a veces nosotros le decimos a los padres que quizás su hijo tiene alguna necesidad educativa y ellos dicen, no, es que no tiene nada. Mi hijo no tiene nada. Está faltando a los derechos, porque si el profesor le está diciendo es porque hay algo que el profesor pudo ver, ¿cierto?, y necesita atención médica. Vamos a seguir con los otros derechos. El derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia de todo el mundo. Por lo tanto, esa educación, ¿de dónde viene primero? De la casa. Tenemos que en la casa ser solidarios. En la casa tenemos que nosotros tratar, ¿cierto?, de generar una amistad entre nosotros mismos. Y en la casa, ¿cierto?, tratar de que haya justicia. Por lo tanto, si usted tiene normas con su hijo y con su hija, trate que esas normas, ¿cierto?, sea de manera equitativa para todos y todas, porque créame que su hijo va a estar ahí viendo si usted flexibiliza con uno y con el no. Entonces es importante llevar esas normas, ¿cierto?, de manera pareja.
para eso también nos vamos a respaldar con la palabra en Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto lo dijo Jesús. Y Jesús con este versículo nos viene a cultivar el valor de la solidaridad. Y eso es lo que nosotros debemos replicar en nuestros hijos, sirviendo desinteresadamente. Dar sin esperar nada a cambio. Eso es lo que dice el Señor. Y el Señor dice que el que se cree mayor, entonces sea el servidor. Amén. El otro derecho es derecho a ser integrado como niño o niña, evitando el abandono y el trabajo infantil. Un niño o niña no tiene responsabilidad alguna de haber venido, ¿cierto?, a este mundo. Si fue voluntad de nuestro Señor, por algo fue voluntad. Nosotros, ¿cierto?, vivimos aquí en Linares, y aquí en Linares hemos visto a niños que andan pidiendo plata o que andan vendiendo parche curita, y estamos faltando a los derechos de ese niño. ¿Qué responsabilidad tiene ese niño como para llevarse, ¿cierto?, ese trabajo para mantener la casa? Son los adultos los responsables de eso, ¿ya? Dios nuevamente nos vuelve a reafirmar esto en Salmo 127:3. Dice así: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si a nosotros nos dejan una herencia, ¿usted dejaría que esa herencia la tome otra persona? Jamás. Incluso hay hijos que nunca estuvieron cerca de sus padres o familiares que nunca tuvieron una comunión, pero cuando llega el momento de cobrar la herencia, ¿dónde están? Oh, aquí estoy, en primera fila, ¿cierto? Entonces, si Dios nos entregó como herencia a nuestros hijos, es deber de nosotros, cuidar y cultivar valores, principios, seguridad y por sobre todo lo que decía Romina, ser integrado en nuestra familia. La responsabilidad de los hijos es de nosotros. Nosotros no podemos abandonar a nuestros hijos dejándolos al cuidado de los abuelos, de los tíos, de un jardín, de una sala cuna, de una guardería. Es responsabilidad de nosotros. Dios nos confió a nuestros hijos, a nosotros, y dice que es cosa de alta estima el fruto del vientre. Para Dios los hijos son preciados, hermanos. Y no hay ninguna razón en realidad válida para que nosotros como padres le demos responsabilidades a temprana edad a nuestros hijos que no le corresponde. Nosotros debemos respetar cada etapa de su vida, respetar que ellos sean niños, que tengan que jugar. No podemos nosotros trasladar las preocupaciones a nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen por qué enterarse de que nosotros tenemos dificultades financieras, que tenemos escasez de alimento, que no sé, que no tengo plata para comprarte un zapato, que no tengo plata para comprarte un material. Mi hijo no tiene por qué vivir eso. O el adolescente no tiene por qué hacerse cargo de su hermano más chico, porque para eso están los padres. Nosotros debemos tener el derecho, después de estudiar, poder jugar y compartir con nuestros amigos, porque esa es la adolescencia. Y así cada etapa de nuestra vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con vulnerar los derechos de los niños, y mayormente no hay ninguna excusa para mandar a trabajar a un niño. No hay justificación. No, así es, porque estamos vulnerando derechos y aparte estamos quitándole años tan importantes, porque uno se acuerda cuando uno es pequeño a lo que jugó, a lo que hacía, ¿cierto? Cuál era mi amigo. Entonces, qué lástima para algún pequeño cuando es adulto, cuando ya tiene que estar trabajando, acordarse que cuando pequeño también trabajaba para ayudar a la casa. Y derecho al buen trato. ¿Qué nos dice derecho al buen trato? Lo que hemos estado hablando. Significa abstenerse. Yo como padre me tengo que abstener, o sea, no tengo que hacer ¿qué? Gritar, golpear, maltratar, etcétera. Estar en armonía en sociedad, y la escuela es un fiel reflejo, ¿ya? De hecho, si usted viera algún profesor gritándole a un niño, usted dice, ¿por qué él está gritando? ¿Sí? Por eso es un fiel reflejo en la escuela. Y en la casa, muchas veces, la manera más fácil de reaccionar, porque a mí como papá se me acabaron las estrategias, es gritar. Es gritar, ¿cierto? Y ya cuando yo me salgo, puedo llegar hasta golpear.
pero no es la manera. Créame que si usted se acerca, ¿cierto? Un vínculo afectivo, me voy a la altura, hablo con respeto, con calma, voy a lograr de mejor manera el objetivo que quiero que si yo reacciono de una mala manera. Puede ser que en el momento le resulte, deja eso ahí y lo deje ahí. Pero ese niño se va a acostumbrar a eso y después ya no. De hecho, hay niños y niñas que se acostumbran a los golpes y que después saben que le van a pegar y lo hacen igual. ¿Qué tiene si mi mamá me va a pegar? Porque ya no hay un temor de por medio, ya se sabe qué es lo que viene. ¿Y yo qué le estoy enseñando a ese niño? De que si no, ¿cierto?, no realizan lo que yo quiero, ese niño puede llegar y golpear. ¿Ya? Lo estoy normalizando. Así que, hermanos, hermanas, tenemos que tratar de que nuestra estrategia ir un paso más adelante. Mi hijo, mi hija es astuta, voy un paso más adelante para saber cómo puedo enseñar. Para eso, nuevamente cierto la palabra en Colosenses 3:21. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, para que no se desanimen. Muchas veces nosotros cometemos esos errores como padres, no descontrolamos. Y lo único que nosotros hacemos al momento de gritarle es desanimarlos, como dice la palabra. Dios a nosotros nos muestra el mayor ejemplo. Cuando Él nos trata siempre con la base del amor, de la misericordia y del respeto. Y eso mismo debemos imitar nosotros en nuestros hijos. Porque, ¿se imaginan Dios gritándonos a nosotros? ¿O golpeándonos? Le tendríamos miedo a Dios. Y vendríamos a Dios, ¿por qué? Por miedo, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros lo amemos a Él. ¿Por qué? Por su gran amor, por agradecimiento, porque decidimos adorarle, ¿verdad? Por voluntad, no por miedo. Y lo mismo, nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan o que seamos el ejemplo de ello, no porque nos tengan temor o miedo, sino porque vean en nosotros un ejemplo de padre en amor, en misericordia y también en disciplina, pero con el respeto que se merece. Así es, entonces la idea, ¿cierto?, es llegar a un objetivo, pero no por temor ni miedo, sino que por amor, por comprensión. Y ya con nosotros vamos a terminar, que es el último derecho, que es el derecho a la fraternidad, crecer como hermanos, en paz, en comprensión y amor. Ese derecho me dice de que nosotros tenemos que en conjunto vivir en fraternidad, vivir como hermanos, comprendiendo a mi hermano. De hecho, yo en algún momento con mi hermana, por ejemplo, ya podemos tener diferencias entre sí, pero si mi hermana me necesita, yo ahí estoy para ser solidaria con ella. Yo ahí estoy para quizás generar alguna palabra de aliento. Trato de facilitar su vida para que lleve una vida más en paz en lo que yo pueda, ¿cierto?, ayudar. Y eso también nos pide nuestro Señor en Romanos 12:10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este versículo, generalmente la fraternidad, la Biblia lo habla para los hermanos, pero también lo podemos aplicar en nuestros hijos, ¿verdad? Porque nuestros hijos muchas veces, los papitos que tienen más de un hijo, esto se debe inculcar entre hermanos, a que se consideren, a que se estima al otro como si tú fueses. O sea, si yo le voy a dar algo a mi prójimo, que sea algo en buen estado, o que sea algo como que a mí me gustaría que me regalaran. Pero no voy a regalar un trapo viejo, ¿cierto? O algo que no me gustó y se lo voy a regalar a otro, porque a mí no me gustaría que me hicieran eso. Y Jesús dijo en su palabra, el primer mandamiento sabemos que es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero el segundo mandamiento dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es tan importante que consideremos al otro como a nosotros mismos, y dice, dando preferencia al otro. Así de importante es la fraternidad en la Biblia. Así es, y ya con esto queremos ver si es que hay alguna pregunta, si hay alguna duda, algo por ahí que haya quedado a lo mejor inconcluso para usted, ¿no? Yo quisiera solamente hacer un pequeño alcance,
porque sé que a lo mejor alguien más quiere decir algo, pero yo quiero hacer que hagamos una reflexión al final de este taller, todos, como hijos y como padres, porque creo que todos tenemos responsabilidades. Si revisamos nuestras mentes como papás, soy hace 5 años padre, pero los que son muchos más años, papás, mamás, creo que el Señor nos invita a través de esto a reflexionar, porque yo creo que más de alguna vez faltamos a esto, y estos derechos están en total sincronía con la palabra, y creo que es el momento hoy día de poder pedirle perdón al Señor si hemos fallado como padres, si no lo hicimos bien porque no lo sabíamos, si dañamos de alguna manera a nuestros hijos, si rompimos alguna etapa de nuestro hijo que no la merecía, que son cosas que a lo mejor son irreparables, pero el Señor tiene toda la facultad y tiene todo el poder para poder cambiar eso y tomar esto como de verdad una herramienta o una oportunidad de que cambien las cosas, que cambie nuestra perspectiva o nuestro recuerdo del pasado y empezar de nuevo. Y los que nos están viendo también, poder replantearse la forma de criar, darnos cuenta que todos los derechos que se mencionaron, todo lo que se habló, tiene un sustento potente bíblico, por lo tanto, el trato con los niños está totalmente afianzado en la Biblia, no es algo que se le ocurrió a alguien, no es una cosa simplemente antojadiza de los derechos humanos o algo así, sino que tiene que ver con un trato de parte de Dios, tal como Cristo lo dijo en su palabra. Es como nosotros debemos aprender a relacionarnos y empezar a aplicar eso también como creyentes. Eso. Antes de acuerdo a lo que decía el hermano Cristian, la verdad invitar a aquellos padres, madres que no se sientan culpables si en algún momento, ¿cierto?, faltaron a lo que acaban de conocer, porque lo acaban de conocer. Nunca, ¿cierto?, a nosotros nadie nos dice, tú vas a ser mamá, tome, ahí tiene una guía de acuerdo a lo que se debe hacer y de acuerdo a lo que no. No hay una guía. No hay ningún libro, ¿cierto?, que me diga cómo, porque somos seres humanos y todas las mentes son distintas y solamente nuestro Señor nos conoce muy bien. ¿Ya? Así que no se sienta culpable, la idea es que si ahora lo aprendió, de manera paulatina, vaya cambiando eso en su vida. Queremos terminar igual, porque a lo mejor te dice, ¿qué hace ese árbol aquí? Este árbol tiene un sentido. Todos sabemos que cuando nosotros plantamos un arbolito, para que ese arbolito crezca firme, ya sea por los vientos, ¿verdad?, por muchas cosas, para que también crezca derechito, debemos ponerle un tutor, ¿cierto? Y ese tutor tiene que ser lo bastante fuerte para resistir los vientos, sobre todo en las épocas de otoño e invierno, ¿verdad? Y ese tutor, según lo que nosotros conocimos en este taller de padres, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál sería ese tutor de este arbolito recién plantado? Así es que la Biblia también será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo entonces nos da a entender que si nosotros educamos a nuestros hijos bajo los principios y valores cristianos, bajo el alero de Cristo, será como un árbol plantado a corrientes de agua, ¿verdad? Ese árbol nunca se va a secar. Ese árbol siempre va a dar fruto. Y a su tiempo, como dice la palabra. Por eso es tan importante este taller. Hemos aprendido herramientas que gracias al profesionalismo de Romina hemos podido comprender de forma mucho más clara y también respaldado por la palabra del Señor. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Compartan este video a los que son papitos y yo sé que les va a servir a las jovencitas que están acá y a los que ya han sido padres, como dice Romina. Quizás en esos tiempos no conocíamos a Cristo, pero tenemos nietos, vamos a tener nietos. O hay un sobrino o ahora vamos a ser consejeros, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga. Una pregunta, ¿hay algún sitio de internet donde se pueda descargar esa información referente a la crianza de los niños? La verdad hay muchos sitios, pero para tips para padre hay una página del gobierno que es Chile Crece Contigo y que ahí usted va y pone, por ejemplo, la edad, aparece arriba rango etario. Entonces usted se va y selecciona la edad que tiene su hijo y ahí van a dar tips.
muchos tips, cómo adquirir el lenguaje en las primeras edades, o cómo trabajar control de esfínter para que mi niño pueda ir al baño de buena manera. Esa página. Y si quiere, por ejemplo, en el lado pedagógico, donde ese papá a lo mejor quiere ver qué le tiene que enseñar de acuerdo a su edad, si tiene un hijo o una hija de menos de 6 años, hay un documento que se llama Bases Curricular Educación Parvularia, y ahí aparecen todos los objetivos que usted tiene que potenciar en esa edad. Y si ya es mayor de 6 años, Bases Curricular Educación Básica, y ahí aparece un sinfín de objetivos que debería potenciar su hijo en esa edad. ¿Ya? Pero si quiere algo como de tips, Chile Crece Contigo. Amén. Y el último saludo dice, excelente, Piarellanos Díaz dice, excelente tema, más aún en estos tiempos tan difíciles y donde están tan llenos de tantos estímulos que no siempre van de la mano de nuestra línea cristiana. Tremenda responsabilidad para nosotras como mamá, pero Dios es fiel y nos ayuda en esta linda tarea. Dios les bendiga, cariños. Eso es. Muchas gracias. Amén. Que el Señor Para bendiga. finalizar ya el taller como padres, darle las gracias por la asistencia, por aquellos que están conectados, así que muchas bendiciones y un saludo para todos.